En la vida familiar, especialmente en la vejez, muchos padres enfrentan el doloroso problema del distanciamiento de sus hijos. Lo que antes era una relación cercana y afectuosa, con el paso del tiempo puede deteriorarse debido a las dinámicas cambiantes de la vida. Las responsabilidades, el estrés del trabajo y las relaciones personales pueden alejar a los hijos de sus padres, creando una brecha que parece insalvable. Este alejamiento muchas veces no es solo físico, sino también emocional. A menudo, los padres mayores sienten que ya no son una prioridad en la vida de sus hijos, lo que provoca sentimientos de tristeza, soledad y, en algunos casos, incluso resentimiento. Pero más allá del simple distanciamiento, también surge un problema más profundo, la falta de respeto. En lugar de ser vistos como una fuente de sabiduría y experiencia, muchos padres sienten que sus hijos los ignoran o, peor aún, los tratan con desdén. Este tipo de comportamiento puede ser devastador para los padres, quienes alguna vez fueron las figuras de autoridad y guía en la vida de sus hijos. Cuando los hijos hablan con desprecio, interrumpen o simplemente no escuchan, los padres experimentan una pérdida de valor personal y dignidad. Esta falta de respeto puede manifestarse de muchas formas, desde comentarios hirientes hasta una actitud general de indiferencia hacia las necesidades y sentimientos de los padres. Lo más doloroso de todo es que muchas veces este comportamiento surge sin que los hijos sean plenamente conscientes de las heridas que están causando. Desde su perspectiva, pueden estar tan atrapados en sus propias vidas que no se dan cuenta del daño que provocan al no mostrar el debido respeto a sus padres. Para los padres, este ciclo puede convertirse en una fuente de sufrimiento continuo, un dolor que no saben cómo enfrentar. No obstante, aunque el instinto inicial puede ser responder con enojo o frustración, existen maneras más efectivas y saludables de abordar esta situación. Formas que pueden restaurar la paz y el respeto en la relación familiar. Darío era un hombre que, tras haber dedicado toda su vida al bienestar de su familia, se encontró en la etapa de la vejez sintiendo una profunda soledad y desconcierto. A sus 70 años, Darío había trabajado arduamente y criado a sus hijos con dedicación y amor, siempre asegurándose de que no les faltara nada. Sin embargo, con el paso del tiempo, notó que la relación con sus hijos había cambiado. Antes solían visitarlo regularmente, llamarlo para pedirle consejo o simplemente para compartir tiempo con él, pero ahora las visitas se habían vuelto esporádicas y las llamadas breves, casi formales. Darío comenzó a notar que cuando hablaba con sus hijos, ellos parecían distraídos, como si no tuvieran tiempo para escucharlo. Intentaba contarles sus experiencias o hablarles de sus preocupaciones, pero sentía que sus palabras caían en oídos sordos. A veces, incluso sus hijos lo corregían de manera brusca o le decían que ya no entendía cómo funcionaban las cosas en el mundo moderno. Este comportamiento lo hería profundamente. Darío nunca esperó que sus hijos lo trataran con tanta indiferencia, y lo que más le dolía era que parecía que ya no lo respetaban como antes. Un día, después de una conversación particularmente dolorosa en la que su hijo mayor, Jorge, lo interrumpió y lo desestimó, Darío se dio cuenta de que el problema no solo era el distanciamiento físico, sino también una falta de respeto, que se había ido desarrollando lentamente con el tiempo. Ya no lo veían como la figura de sabiduría y autoridad que había sido en su juventud. Se sentía ignorado y desvalorizado, como si sus años de experiencia y sacrificio ya no significaran nada. Darío pensó en cómo responder. Al principio, su instinto fue el enojo, quería enfrentar a sus hijos, decirles lo mucho que lo estaban hiriendo y exigirles el respeto que merecía. Pero, tras reflexionar, decidió que esa no sería la mejor solución. Comprendió que responder con ira solo agrandaría la brecha entre él y sus hijos. En su lugar, optó por una aproximación más calmada y sabia. Comenzó a observar sus propias acciones y cómo podía influir positivamente en la relación sin causar conflictos. Decidió hablar con sus hijos desde un lugar de comprensión, expresar sus sentimientos sin acusaciones y, sobre todo, recordarles el valor de la conexión familiar. Con el tiempo, Darío notó pequeños cambios en la actitud de sus hijos. Al hablar desde el corazón, sin enojo ni resentimiento, fue capaz de recuperar poco a poco el respeto que había perdido y fortalecer los lazos familiares.
Entendió que, aunque no podía cambiar el comportamiento de sus hijos de inmediato, sí podía controlar cómo él respondía a la situación, y ese fue el primer paso hacia la reconciliación. El primer paso para enfrentar el distanciamiento o la falta de respeto por parte de los hijos es aprender a controlar las emociones. Es completamente natural sentir enojo, tristeza o frustración cuando los seres queridos, especialmente los hijos, nos ignoran o no nos tratan con el respeto que merecemos. Estas emociones, aunque válidas, pueden llevarnos a actuar impulsivamente, empeorando la situación en lugar de mejorarla. El instinto inicial suele ser reaccionar con enojo, elevar la voz o exigir respeto de inmediato. Sin embargo, este enfoque, aunque comprensible, rara vez produce los resultados deseados y puede generar más resentimiento y mayor distanciamiento. Controlar las emociones no significa suprimirlas o ignorarlas, sino aprender a gestionarlas de manera saludable y efectiva. Cuando logramos calmar nuestras emociones antes de responder, evitamos caer en discusiones improductivas o herir aún más la relación. Esto implica tomarse el tiempo necesario para reflexionar antes de hablar, permitiéndonos comunicar nuestros sentimientos de una manera que promueva el diálogo en lugar del conflicto. Es útil recordar que una reacción impulsiva de nuestra parte puede ser vista por los hijos como una confirmación de que no los entendemos o de que estamos desfasados con la realidad actual, lo que puede reforzar su falta de respeto. Un método eficaz para gestionar las emociones es practicar la respiración profunda o la meditación, técnicas que calman la mente y reducen la ansiedad en momentos de tensión. También es útil intentar cambiar la perspectiva. En lugar de enfocarse solo en la falta de respeto o en el comportamiento negativo de los hijos, podemos intentar entender qué les está llevando a actuar de esa manera. A veces, detrás de la falta de respeto puede haber tensiones no expresadas, estrés personal o frustraciones que no tienen nada que ver con nosotros directamente. El autocontrol emocional también nos da la oportunidad de actuar como un ejemplo para nuestros hijos. Al responder con calma, les mostramos cómo manejar las emociones de manera madura y respetuosa. Esto puede influir positivamente en su comportamiento, ya que las personas, incluso los hijos adultos, tienden a imitar las actitudes y reacciones que ven en los demás. Si nosotros mantenemos la calma y el respeto en momentos difíciles, es más probable que ellos sigan el mismo camino. Además, al controlar las emociones, evitamos caer en una espiral de recriminaciones y tensiones familiares que solo empeoran el problema. Cuando nos tomamos el tiempo para tranquilizarnos y abordamos la situación con serenidad, estamos mucho más capacitados para expresar nuestras preocupaciones de manera efectiva y encontrar soluciones. La calma nos permite comunicar nuestros sentimientos de forma clara, lo que aumenta las probabilidades de ser escuchados y comprendidos. En resumen, controlar las emociones es el primer y más importante paso para resolver los conflictos de manera efectiva. No podemos cambiar cómo actúan los demás, pero sí podemos decidir cómo respondemos ante sus actitudes. Esta habilidad nos brinda una gran ventaja a la hora de lidiar con situaciones difíciles, especialmente cuando se trata de relaciones tan importantes como las que tenemos con nuestros hijos. El segundo paso para manejar el distanciamiento y la falta de respeto por parte de los hijos es evitar las discusiones innecesarias y aprender a guardar silencio en el momento adecuado. Aunque puede resultar tentador entrar en una discusión para defenderse o para intentar corregir el comportamiento irrespetuoso, este enfoque rara vez resuelve el conflicto. Al contrario, las discusiones a menudo empeoran la situación, ya que tienden a elevar las emociones, incrementar la tensión y cerrar las puertas a una comunicación efectiva. Cuando los hijos nos ignoran o nos faltan al respeto, es fácil sentir que debemos responder de inmediato para corregir lo que percibimos como una injusticia o una falta grave. Sin embargo, en estos momentos, discutir solo alimenta un ciclo negativo. Los hijos pueden interpretar nuestra insistencia como una falta de comprensión o como una agresión, lo que los lleva a reaccionar de manera defensiva, intensificando el conflicto en lugar de resolverlo. Por otro lado, guardar silencio en esos momentos no es un acto de sumisión o debilidad, sino una estrategia inteligente y deliberada para mantener la paz y evitar que las emociones escalen. El silencio es una herramienta poderosa en las relaciones familiares. Al no responder inmediatamente al conflicto, creamos un espacio de reflexión tanto para nosotros como para nuestros hijos. Este espacio puede ayudar a que las emociones se calmen y evitar que ambos lados digan cosas de las que después se arrepientan. Cuando nos mantenemos en silencio, damos el ejemplo de autocontrol y serenidad, lo cual puede tener un impacto positivo en la relación, ya que disminuye la tensión y reduce la posibilidad de que el intercambio se convierta en una pelea destructiva.
Además, al evitar discusiones, damos un mensaje sutil pero poderoso de que no vamos a permitir que las emociones negativas dicten la calidad de nuestra relación. Nos posicionamos como adultos maduros que, en lugar de reaccionar ante provocaciones, eligen el momento adecuado para abordar los problemas de manera calmada y constructiva. Esto no significa que estamos ignorando el problema o permitiendo la falta de respeto, sino que estamos optando por un enfoque más sabio y estratégico para resolver el conflicto en el momento más adecuado. Cuando ambas partes estén más tranquilas y dispuestas a escuchar. Otra ventaja de evitar las discusiones inmediatas es que nos permite evaluar la situación con mayor claridad. Cuando no reaccionamos de manera impulsiva, podemos analizar con calma cuál es la raíz del problema que está motivando el comportamiento de nuestros hijos y qué pasos podemos tomar para mejorar la comunicación. A veces, el silencio nos da la oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva, y esto puede llevarnos a enfoques más efectivos para tratar con nuestros hijos. Sin embargo, es importante aclarar que evitar la discusión no implica evitar el problema indefinidamente. Guardar silencio en el momento adecuado es solo una parte del proceso. Después, cuando las emociones se hayan calmado, es crucial abordar la situación desde una posición de calma y respeto mutuo. Este enfoque no solo protege la relación de un daño mayor, sino que también abre la puerta a una conversación más sincera y constructiva cuando ambos estén preparados para hablar con la mente clara y el corazón abierto. En resumen, evitar discusiones y optar por el silencio en momentos de tensión es una estrategia valiosa para manejar los conflictos con los hijos. Este enfoque reduce la posibilidad de que el conflicto se intensifique y permite que ambas partes tengan el espacio necesario para reflexionar antes de actuar. Guardar silencio no es una señal de debilidad, sino un acto de sabiduría que protege la relación y favorece la comunicación efectiva en el momento adecuado. Lidia había sido una madre dedicada durante toda su vida. Crió a su hija Valeria con amor y esfuerzo, asegurándose de que siempre tuviera lo necesario para ser feliz y exitosa. Sin embargo, al llegar Valeria a la adultez, las cosas comenzaron a cambiar de manera inesperada. Valeria, ya una mujer con su propia vida, trabajo y responsabilidades, empezó a distanciarse emocionalmente de su madre. Lidia notaba que las conversaciones se hacían más breves y esporádicas, y que cuando hablaban, Valeria mostraba una actitud fría y a veces incluso cortante. Esta transformación dejó a Lidia desconcertada y dolida. Lo que antes era una relación cercana, con comunicación diaria, se había convertido en una interacción superficial, marcada por respuestas rápidas y a menudo desinteresadas. Lidia, en su deseo de recuperar la relación que había tenido con su hija, intentó varias veces iniciar conversaciones profundas con Valeria. Quería entender por qué su hija estaba tan distante y qué podía hacer para recuperar el vínculo afectivo que una vez las unió. Sin embargo, cada intento parecía empeorar la situación. Valeria se mostraba irritada, rehuía las conversaciones y, en algunas ocasiones, llegó a responder con palabras duras que lastimaban profundamente a Lidia. La tristeza de Lidia se convirtió en frustración y, en más de una ocasión, intentó discutir el tema con su hija, pero las discusiones terminaban en gritos y puertas cerradas. Cada vez que esto sucedía, la distancia entre ambas se hacía aún mayor. Un día, después de una de estas acaloradas discusiones, Lidia decidió que debía cambiar su enfoque. Recordó algo que había leído sobre la importancia de no reaccionar con enojo y de aprender a guardar silencio cuando la situación no lo requería. Al principio, le costó aceptar que quizás la solución no era insistir, sino dar espacio y tiempo a su hija. Así que, en lugar de confrontar a Valeria, Lidia optó por escuchar más y hablar menos. La próxima vez que Valeria mostró una actitud cortante, Lidia mantuvo la calma y no respondió de inmediato. No intentó defenderse ni su posición, simplemente escuchó y guardó silencio. Con el tiempo, esta estrategia comenzó a tener un impacto positivo. Al no entrar en discusiones, la tensión entre ambas se redujo considerablemente. Valeria, que al principio no parecía notar el cambio, poco a poco comenzó a reaccionar de manera menos defensiva. El silencio de Lidia en los momentos de conflicto dio espacio para que su hija reflexionara sobre su propio comportamiento. Sin el ciclo de gritos y confrontaciones, Valeria empezó a darse cuenta de que la relación con su madre no tenía que ser una fuente constante de estrés. Un día, de forma inesperada, Valeria se acercó a su madre para hablar de lo que sentía. Le confesó que el distanciamiento no era tanto por Lidia, sino por la presión que estaba viviendo en su vida personal y profesional. Sentía que cada vez que hablaban, su madre quería saber demasiadas cosas sobre su vida, lo que aumentaba su sensación de estar siendo observada y juzgada.
Esta presión se traducía en irritación y, por eso, respondía con frialdad. Al escucharlo, Lidia comprendió que, aunque sus intenciones siempre habían sido buenas, no había considerado el estrés que su hija estaba atravesando. Ese día fue un punto de inflexión en su relación. Al controlar sus emociones y evitar las discusiones, Lidia había permitido que Valeria se sintiera segura para hablar con sinceridad. A partir de entonces, Lidia comenzó a ser más consciente de las necesidades emocionales de su hija y de cuándo era mejor mantenerse en silencio y simplemente estar presente. Valeria, por su parte, empezó a buscar a su madre con más frecuencia, sabiendo que encontraría en ella un apoyo, no una fuente de presión. La experiencia de Lidia y Valeria es un ejemplo de cómo a veces los problemas entre padres e hijos no se resuelven con confrontación, sino con paciencia y la capacidad de controlar nuestras emociones. Guardar silencio en el momento adecuado puede abrir un espacio para la reflexión y el entendimiento mutuo, permitiendo que el vínculo afectivo se recupere y crezca de una manera más saludable. El paso en el proceso de manejar el distanciamiento y la falta de respeto por parte de los hijos es desarrollar la empatía y la comprensión. Este paso es crucial porque ayuda a cambiar la perspectiva y permite ponerse en el lugar del otro, lo que facilita una mejor comunicación y resolución de conflictos. La empatía no solo consiste en entender lo que el otro está sintiendo, sino también en aceptar que, aunque uno no comparta esos sentimientos o puntos de vista, son válidos para esa persona. Cuando un hijo actúa de manera distante o irrespetuosa, el primer impulso natural es reaccionar desde el dolor y la ofensa. Sin embargo, detrás de esa actitud puede haber razones profundas como estrés, inseguridades, presión en el trabajo o en las relaciones, e incluso problemas emocionales o psicológicos. Ser empático implica tomar un momento para reflexionar sobre lo que puede estar ocurriendo en la vida de ese hijo antes de reaccionar. Es importante recordar que el comportamiento muchas veces es solo la superficie de lo que verdaderamente está ocurriendo en su interior. Por ejemplo, si un hijo adolescente o adulto joven responde de manera abrupta o con enojo, en lugar de interpretar esto como una falta de respeto directa, la empatía permite preguntar qué está sucediendo en su vida que le provoca tanta frustración o enojo. A veces, los hijos, especialmente en la transición hacia la independencia, enfrentan grandes desafíos y presiones externas que no siempre saben cómo manejar. En esos momentos, el hogar o los padres pueden ser vistos como lugares seguros donde descargar esas emociones reprimidas, lo cual, aunque doloroso, puede ser una señal de confianza, aunque mal dirigida. Al ser comprensivo, el padre o la madre puede crear un espacio de apoyo en lugar de conflicto. En lugar de responder con reproches o críticas, una actitud empática puede abrir la puerta para que el hijo se sienta escuchado y comprendido. Frases como parece que has tenido un día difícil o entiendo que esto es importante para ti pueden desarmar el conflicto y convertir la conversación en una oportunidad para conectar emocionalmente. Esto no significa que los padres deban aceptar o justificar comportamientos irrespetuosos, pero sí significa que deben abordar la situación desde un lugar de comprensión en lugar de juicio. La empatía también implica reconocer las propias limitaciones y comprender que los hijos no siempre estarán de acuerdo con las decisiones o puntos de vista de sus padres. Como adultos, los hijos forman sus propias opiniones, valores y creencias, y puede ser difícil para los padres aceptar que ya no tienen el mismo nivel de control o influencia que antes. El paso en el proceso de gestionar el distanciamiento y la falta de respeto por parte de los hijos es desarrollar la empatía y la comprensión. Este paso es esencial porque ayuda a cambiar la perspectiva y permite ponerse en el lugar del otro, lo que facilita una mejor comunicación y resolución de conflictos. La empatía no solo consiste en entender lo que el otro está sintiendo, sino también en aceptar que, aunque uno no comparta esos sentimientos o puntos de vista, son válidos para esa persona. Cuando un hijo actúa de manera distante o irrespetuosa, el primer impulso natural es reaccionar desde el dolor y la ofensa. Sin embargo, detrás de esa actitud puede haber razones profundas como estrés, inseguridades, presión en el trabajo o en las relaciones, e incluso problemas emocionales o psicológicos. Ser empático implica tomar un momento para reflexionar sobre lo que puede estar ocurriendo en la vida de ese hijo antes de reaccionar. Es importante recordar que el comportamiento muchas veces es solo la superficie de lo que verdaderamente está ocurriendo en su interior. Por ejemplo, si un hijo adolescente o adulto joven responde de manera abrupta o con enojo, en lugar de interpretar esto como una falta de respeto directa, la empatía permite preguntar qué está sucediendo en su vida que le provoca tanta frustración o enojo. A veces, los hijos, especialmente en la transición hacia la independencia, enfrentan grandes desafíos y presiones externas que no siempre saben cómo manejar.
En esos momentos, el hogar o los padres pueden ser vistos como lugares seguros donde descargar esas emociones reprimidas, lo cual, aunque doloroso, puede ser una señal de confianza, aunque mal dirigida. Al ser comprensivo, el padre o la madre puede crear un espacio de apoyo en lugar de conflicto. En lugar de responder con reproches o críticas, una actitud empática puede abrir la puerta para que el hijo se sienta escuchado y comprendido. Frases como parece que has tenido un día difícil o entiendo que esto es importante para ti pueden desarmar el conflicto y convertir la conversación en una oportunidad para conectar emocionalmente. Esto no significa que los padres deban aceptar o justificar comportamientos irrespetuosos, pero sí significa que deben abordar la situación desde un lugar de comprensión en lugar de juicio. La empatía también implica reconocer las propias limitaciones y comprender que los hijos no siempre estarán de acuerdo con las decisiones o puntos de vista de sus padres. Como adultos, los hijos forman sus propias opiniones, valores y creencias, y puede ser difícil para los padres aceptar que ya no tienen el mismo nivel de control o influencia que antes. Ver esto como una amenaza o un rechazo. Ser comprensivo ayuda a aceptar que es parte del proceso natural de crecimiento e independencia. Así, el diálogo puede pasar de ser una lucha por el control a una oportunidad para compartir experiencias y aprender unos de otros. Ser empático y comprensivo no solo fortalece la relación entre padres e hijos, sino que también enseña una valiosa lección a los hijos. Cuando los padres muestran compasión y apertura, están modelando el tipo de relación que esperan tener. Los hijos, a su vez, aprenden a ser más reflexivos sobre sus propias emociones y comportamientos, y es más probable que también respondan con empatía hacia los demás, incluyendo sus propios padres. En resumen, el tercer paso, ser empático y comprensivo, transforma el enfoque de las interacciones familiares. En lugar de alimentarse del conflicto, permite cultivar un ambiente donde las emociones pueden ser expresadas de manera saludable y donde las diferencias pueden ser entendidas en lugar de enfrentadas. Esto abre las puertas a una relación más sólida, basada en el respeto mutuo, la paciencia y la capacidad de ir más allá de las acciones inmediatas para entender las causas subyacentes. El mensaje final en este proceso de restauración de la relación entre padres e hijos es que el amor tiene el poder de transformar incluso las situaciones más difíciles. El amor, en su esencia, es paciente, compasivo y resiliente. Cuando los padres deciden actuar desde el amor en lugar de la frustración, la decepción o el enojo, se crea un ambiente propicio para la sanación y el crecimiento emocional. Las diferencias, los malentendidos y los conflictos no desaparecen de inmediato, pero el amor proporciona una base sólida desde la cual se puede construir una relación más fuerte y profunda. El amor transforma la relación porque invita a la empatía, la comprensión y el perdón. Actuar con amor significa recordar que, a pesar de las discusiones o la falta de respeto, el vínculo entre padres e hijos es especial y duradero. A través del amor, se deja de ver al hijo como una fuente de conflicto y se comienza a verlo como una persona con sus propios desafíos y emociones. Este cambio de enfoque es fundamental para dejar de lado el resentimiento y abrirse a una conexión más significativa. Además, el amor incondicional que los padres sienten por sus hijos tiene un efecto poderoso, incluso cuando no es expresado con palabras. Las acciones amorosas, como ser paciente, escuchar sin juzgar y apoyar, generan confianza y seguridad en los hijos. A menudo, los hijos que se sienten distantes o irrespetuosos también están luchando con sus propias emociones, y cuando se les ofrece amor en lugar de confrontación, se sienten más dispuestos a abrirse, a disculparse y a reconectar. El amor también transforma la relación porque permite a los padres aceptar que, aunque sus hijos puedan tomar decisiones que no compartan o que los decepcionen, el lazo que los une es más fuerte que cualquier desacuerdo. Esta aceptación no significa rendirse o conformarse con un comportamiento hiriente, sino tener la confianza de que, con tiempo y amor, las cosas pueden mejorar. A través del amor, los padres pueden enseñar a sus hijos el valor del respeto mutuo y la importancia de las relaciones familiares, dejando un legado de comprensión y unidad. Finalmente, cuando los padres eligen el amor como su guía, también están modelando para sus hijos la importancia de resolver los conflictos con bondad y generosidad. Los hijos aprenden que el amor no es solo una emoción, sino una decisión diaria de ser compasivo, incluso en los momentos difíciles. A medida que los hijos crecen y enfrentan sus propios desafíos en la vida, este ejemplo de amor incondicional les servirá de guía en sus relaciones futuras, tanto con sus propios padres como con los demás. En resumen, el amor tiene el poder de transformar la relación entre padres e hijos porque crea un espacio donde la comprensión y la sanación pueden florecer.
A través del amor, se construyen puentes sobre las diferencias, se superan los resentimientos y se fortalece el vínculo familiar. Aunque el camino hacia la reconciliación puede ser largo y complicado, el amor es la fuerza que al final logra restaurar la armonía y la paz en las relaciones familiares. Es momento de dar un paso adelante para transformar las relaciones con los hijos, especialmente cuando el respeto y la comunicación parecen haber quedado en el pasado. Como padres, es esencial reconocer que siempre hay una oportunidad para mejorar el vínculo, pero esto requiere iniciativa, paciencia y amor. Es necesario comprometerse a cambiar la forma en que se abordan los conflictos, optando por la comprensión en lugar del enfrentamiento y la empatía en lugar del juicio. Este compromiso no solo tiene el potencial de mejorar la calidad de la relación, sino que también puede ser un poderoso ejemplo de resiliencia emocional para las futuras generaciones. Es importante entonces que los padres tomen la decisión consciente de aplicar los pasos mencionados, controlar las emociones, evitar discusiones innecesarias, ser empáticos y, sobre todo, actuar siempre desde el amor. En lugar de esperar que los hijos cambien primero, el cambio puede comenzar por uno mismo. Ser la persona que da el primer paso hacia la paz no es un signo de debilidad, sino de fortaleza y madurez. No se trata solo de un esfuerzo personal, sino de la posibilidad de crear una transformación en toda la dinámica familiar. Al implementar estos principios, no solo se fomenta el respeto y la comunicación, sino que también se construye un ambiente en el que todos, tanto padres como hijos, pueden sentirse escuchados y valorados. Al final, el resultado no es solo una relación más sana, sino una familia más unida, donde el amor y el respeto prevalecen sobre cualquier desacuerdo. Hoy es el día para iniciar este cambio. Es el momento de dejar atrás el resentimiento y la frustración y tomar el control de las emociones para acercarse con compasión y comprensión. El impacto de este cambio puede ser profundo, y no solo para la relación entre padres e hijos, sino también para el bienestar emocional de cada persona involucrada. Transformar la relación familiar es posible, pero solo si se decide actuar ahora con el corazón abierto y dispuesto a aprender y sanar. Esto no solo tiene el potencial de mejorar la calidad de la relación, sino que también puede ser un poderoso ejemplo de resiliencia emocional para las futuras generaciones. Es importante entonces que los padres tomen la decisión consciente de aplicar los pasos mencionados, controlar las emociones, evitar discusiones innecesarias, ser empáticos y, sobre todo, actuar siempre desde el amor. En lugar de esperar que los hijos cambien primero, el cambio puede comenzar por uno mismo. Ser la persona que da el primer paso hacia la paz no es un signo de debilidad, sino de fortaleza y madurez. No se trata solo de un esfuerzo personal, sino de la posibilidad de crear una transformación en toda la dinámica familiar. Al implementar estos principios, no solo se fomenta el respeto y la comunicación, sino que también se construye un ambiente en el que todos, tanto padres como hijos, pueden sentirse escuchados y valorados. Al final, el resultado no es solo una relación más sana, sino una familia más unida, donde el amor y el respeto prevalecen sobre cualquier desacuerdo. Hoy es el día para iniciar este cambio. Es el momento de dejar atrás el resentimiento y la frustración y tomar el control de las emociones para acercarse con compasión y comprensión. El impacto de este cambio puede ser profundo, y no solo para la relación entre padres e hijos, sino también para el bienestar emocional de cada persona involucrada.